¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo lo estén viendo. Deseo que estén muy bien, a gusto en donde están, pasándoselo con las personas que quieren. Y pues vamos a darle a esta clase que el día de hoy se va a tratar de electromagnetismo, ¿sale? Como esta vez no puedo hacer mi introducción por Kahoot, ahora vamos a ver unos cuantos videitos, ¿sale? Entonces, bueno, o sea, creo que con los videos me parece que a todos nos queda mucho más claro acerca de las definiciones porque las vemos con animaciones que nos ayudan a entender lo que estamos explicando. Van a ver que después de los videos se va a complementar esto, o sea, más bien vamos a ver las fórmulas para conectar lo que nos está diciendo el video con las fórmulas que vemos. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo de la guía. Espero que tengan a la mano su libreta para hacer los apuntes que tengan que hacer. Como este video, como es video, pues pueden detenerlo cuantas veces quieran y hasta que anoten ahora sí que la definición o fórmula que ustedes gusten, ¿sale? También los invito a que me manden preguntas acerca de cosas que hayamos visto en anteriores clases para que ya quede todo bien aclarado y que no haya huecos a la hora de estar viendo este tipo de temas, ¿no? Porque también, o sea, física es muy extenso y dependiendo de a qué área vayan, sí lo tenemos que ver un poquito más detenido solamente. Por ejemplo, es el caso de que no estábamos viendo el tema de vectores y ahorita vamos a ver que necesitábamos vectores para entender algunas cuantas cosas, ¿sale? Ahorita me van a entender con respecto a eso, pero no lo habíamos visto ya que estábamos con un grupo de Exani 1 y ellos no ven el tema de vectores todavía en la secundaria, ¿sale? Entonces, bueno, pues hay que empezar y obviamente vamos a empezar viendo definiciones como la electricidad, ¿sale? Y entonces también pienso poner todos los links que estoy utilizando para que también ustedes lo vean sin que tengan ningún problema, y ya para que ahí aprovechen las vacaciones como para estar informados y para sacar un poco más de datos acerca de estos temas, ¿no? Que siempre es bien interesante ahondar un poco más acerca de esto. Bueno, también tengo que ver si se está compartiendo el sonido. De cualquier forma, en caso de que el video salga mal, pues entonces ya lo modificaré para que ustedes puedan tener ahora sí que el video bien como se debe, ¿sale? Y bueno, ahorita los dejo con esta introducción acerca de qué es la electricidad y ahorita vemos otra cosa. Los focos y claro, en la televisión. Perdón, es que lo tenía a velocidad rápida y déjenme cambiarle a velocidad normal. Listísimo, ahora sí. Ni en tu teléfono. Se usa en los focos y claro, en la televisión y en tu teléfono móvil, pero también tus músculos y tu corazón se mueven gracias a impulsos eléctricos. No podrías tener ni pensamientos si no fuera por la energía eléctrica. Y no me refiero a esos pensamientos corrientes. Desde la prehistoria la vimos en los rayos. Y la oímos. Y su poder fue atribuido a los dioses. Pero realmente, ¿qué es la electricidad? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía. Mileto notó: nunca pares de aprender. Ya Tales de Mileto notó que si frotaba con lana un trozo de ámbar, este podía atraer trocitos de hojas secas como magia. En griego, ámbar se dice electrón y por eso, miles de años después, le llamamos a este fenómeno electricidad. De hecho, le llamamos electricidad estática para diferenciarla de la electricidad en movimiento, aunque son dos formas de lo mismo: el flujo de electrones entre átomos.
átomos. Pero ¿cómo funciona? Luigi Galvani descubrió que al tocar con su bisturí unas ancas de rana que colgaban de un gancho de bronce, estas se movían. ¿Sería que los seres vivos producían electricidad? A lo mejor eso hacían los nervios, que hasta entonces se pensaba que transportaban algún fluido. Su colega Alessandro Volta no estaba muy convencido y de su discusión surgió la investigación que llevó a la creación de la pila voltaica, la primera fuente artificial de corriente eléctrica, mientras que Galvani se acredita como el descubridor de la función de los nervios como conductores de las señales eléctricas. Y de ahí se le ocurrió a Mary Shelley la idea del monstruo de Frankenstein. Pero esa es otra historia. Ya desde antes, Benjamin Franklin teorizó que la electricidad era una especie de fluido, un fuego que se movía de un lugar al que llamó polo positivo a otro al que llamó polo negativo. Aunque seguimos usando la convención de Franklin, en la actualidad sabemos que los electrones se mueven exactamente en sentido opuesto, y ahora lo vamos a explicar. Toda la materia está hecha de átomos. Este es el modelo Rutherford-Bohr de un átomo, que en este caso es el de cobre. En el núcleo hay protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. La cantidad de protones define de qué elemento se trata. El cobre, por ejemplo, tiene 29 protones. Alrededor del núcleo están los electrones de carga negativa distribuidos en capas como una cebolla. Si el número de electrones es igual al de protones, el átomo no tiene carga eléctrica. Pero si hay un desbalance en el número de electrones, el átomo se convierte en un ión. Si son más electrones que protones, la carga del ión es negativa. Y si hay más protones que electrones, la carga es positiva. Y a diferencia de las partículas del núcleo, los electrones pueden pasar con relativa facilidad de un átomo a otro dependiendo del elemento. Si frotas un globo con tu Bueno, por ejemplo, aquí es bien importante hacer anotación acerca de esto y relacionarlo también con lo que han aprendido en química, ¿no? Porque me imagino que esto es un tema que ya lo han visto con el profe Denis. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, nada más podemos hacer la conexión entre cuando se trata de un ion y cuando se trata de perdón, de un anión y de un catión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que ver con eso. También es bien importante lo que dice en el video acerca de la notación de Benjamin Franklin, que él decía que la electricidad viaja de positivo a negativo. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque a partir de que ustedes ven algunos libros, o sea, ya que estén en la biblioteca estudiando, ya cuando pasen la carrera y sobre todo si se van a meter en alguna ingeniería que tenga que ver relacionada con la electricidad, entonces se van a encontrar muchos libros y autores que manejan que la electricidad es de, que la corriente va de positivo a negativo, cuando en realidad los electrones viajan al revés, de negativo a positivo, precisamente porque las cargas son negativas, ¿no? Y entonces sabemos también, o bueno, es para que lo anoten, es que dependiendo de las cargas que tengan, si son de signo diferente, entonces van a ser atraídas. Si son de signo igual, van a ser expulsadas, ¿no? Bueno, repelidas, pues. Entonces, precisamente por eso los electrones, como tienen la carga negativa, van a ir hacia el polo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque están atraídos hacia el polo positivo. Pero bueno, esa es la razón. tu pelo seco, le estás transfiriendo tus electrones a los átomos del globo, con lo que adquiere carga negativa. Esto tiene efectos de fuerza que puedes observar. Ahora puedes pegar el globo a la pared solo con electricidad estática. Las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen. Seguro te ha pasado esto. Has caminado descalzo un rato sobre una alfombra y luego, al acercar tu mano al picaporte, ¡ouch!, recibes un chispazo.
Al frotarla, la alfombra te quitó electrones y al acercar tu dedo al metal, que es un material conductor, los electrones corrieron del metal a la superficie de tu piel, incluso rompiendo la resistencia del aire, que suele ser aislante. Produjiste una versión diminuta de los rayos que puedes ver en las tormentas. Hay un número máximo de electrones que el átomo puede tener en cada capa. Como el cobre solo tiene un electrón en la última capa, tiene mucha capacidad de dar y recibir, y eso lo vuelve un muy buen conductor. Por eso se usa en los cables, que por cierto están cubiertos de plástico aislante. Ahora bien, el cable se usa para transportar corriente eléctrica, es decir, electricidad dinámica o flujo de electrones. Verás, antes del invento de la pila voltaica, solo se podía almacenar electricidad estática con poca capacidad de corriente constante en diferentes artilugios, como las llamadas botellas de Leyden. Eran meras curiosidades que se usaban para dar chispazos o para hacer bailar cadáveres de ranas. Pero lo que Volta creó fue una manera de producir una corriente eléctrica constante. Si sumerges una pieza de cobre en agua salada, las sustancias reaccionan y se producen átomos con carga negativa, aniones. Si sumerges una pieza de zinc en otro recipiente, se producen átomos de carga positiva, cationes. Al conectar las dos piezas con un cable, los electrones empiezan a fluir del ánodo al cátodo. Has creado un circuito. Es como si dos recipientes en el piso, uno con agua, otro sin agua, estuvieran conectados con un tubo en el fondo. Al haber una diferencia de presión entre el recipiente lleno y el vacío, el agua fluye de un recipiente a otro. Si la diferencia de potencial es mucha, se dice que el sistema tiene mayor voltaje. La corriente que puede fluir a través de un cable conductor depende de la relación y capacidad de entrega de corriente y voltaje de una fuente de energía eléctrica, por ejemplo, de una pila o batería, un enchufe, y la resistencia del cable conductor. Si el cable opone la suficiente resistencia al flujo de corriente, esto puede provocar que se caliente y se funda. La buena noticia es que la corriente se puede aprovechar para realizar un trabajo, tostar una rebanada de pan, encender un foco, hacer girar un motor o hacer sonar un altavoz, por ejemplo. También todo eso que está diciendo, relaciónenlo con las clases que ya hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, sabemos que estamos hablando de energía eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Y que la energía produce un trabajo, entonces, como dice el video, puede producir diferentes trabajos. La resistencia al flujo de electrones hace que se caliente, por ejemplo, un material cuando es muy resistente a este flujo de electrones y es cómo funcionan las resistencias. Si alguno de ustedes ha calentado agua con alguna resistencia, precisamente es por eso, porque porque el mismo flujo de electrones se resiste al material del que está hecho. Ahora también, si se han dado cuenta, las resistencias tienen un número de voltios específico en las resistencias y el material también tiene que ver mucho. Entonces, precisamente cuando están calentando agua con una resistencia, bueno, ese es el principio, ¿estamos de acuerdo? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, lo voy a dejar seguir. Ah, bueno, lo de la diferencia de potencial. Eso de que siempre la energía viaja de más a menos, también vean que es un patrón que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ¿no? O sea, ya les había comentado esto con respecto a la transferencia de calor, de que siempre va a ir de un cuerpo con más energía a un cuerpo que tiene menos energía. Este, o, por ejemplo, también cuando ya veamos fluidos, vamos a ver exactamente lo mismo que puso de lo de las cubetas, lo vamos a ver pero con fluidos, ¿estamos de acuerdo? O sea, la diferencia de presión, eso es lo que dice en el video. Y ahora, precisamente cuando tenemos una carga muy abultada de electrones y una carga menos abultada de electrones, entonces va a viajar lo que sea, o sea, ahí es diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual al voltaje. Entonces, cuando digan voltaje, el sinónimo de voltaje sería diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre va a viajar de donde tiene más
electrones hacia donde tiene menos electrones, ¿sale? Una forma de ver la corriente, déjenme hacer rapidísimo un dibujo, porque creo que de los videos que tienen, no lo tienen como en esa representación. Digo, o sea, ya me parece o espero que esté bien entendido cuál sería el voltaje, pero ahora la corriente sería la siguiente. Imaginen que nosotros tenemos un cable, es como la representación de un cable, lo partimos, ¿sale? Y entonces, imagínense que está corriendo, o bueno, sin que hayamos partido ese cable, imagínense que está viajando por ahí una corriente eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Están viajando por ahí electrones. Vamos a imaginar que podemos congelar el tiempo y partir ese cable y entonces lo partimos y vemos un montón de electrones, 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 que pasan por esta sección transversal del cable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa sería la diferencia de potencial, que es el ejemplo que puso de la cubeta, que, o sea, si lo vemos como con ese ejemplo, si esta cubeta está más llena de electrones y esta está menos llena de electrones, entonces va a viajar de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, la corriente sería cuántos electrones viajan en una, pues es que no es unidad de tiempo así, pero digamos que esta es la medida, ¿saben? O sea, es cuántos electrones viaja a través de esa sección transversal de ese conductor en un instante, y eso sería la corriente. Entonces, bueno, no sé si han escuchado que hay algunas personas que les caen rayos y viven para contarlo. Ujú. Em, digamos que el voltaje es grandísimo, pero tal vez la corriente no es tan fuerte. Lo que te puede matar cuando tú tocas un conductor, un cable, es la corriente, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien cuál es el valor de la corriente. Ahorita no sé el dato exacto, pero no podemos aguantar una corriente, yo creo que mayor a 3 ohms, y yo creo que me estoy pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando esté trabajando con circuitos, porque la corriente es la que los puede pues matar en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Pero entonces esa sería la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos electrones viajan a través de ese conductor en un instante? Entonces, por ejemplo, si supongamos que alguien muere por la corriente, quiere decir que viajó en su cuerpo muchísimos electrones en un solo instante y entonces el cuerpo no resiste toda esa carga y se termina incinerando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es lo que pasa. Y bueno, obviamente la resistencia es la oposición al fluir de esos electrones, que ya vimos que mientras más resistente sea el material, se calienta y entonces se puede fundir, ¿no? Por ejemplo, el material con el que se esté trabajando. Y ya nada más dejo acabar este video y nos vamos a poner un poquito más teórico. Digo, esta es una mera introducción y me parece que sirve muy bien como para entender qué es lo que estamos viendo, ¿sale? Y bueno, eso es todo por ahora. Las fuentes de electricidad actuales no son iguales a las de Volta. Ahora la energía eléctrica se puede obtener por muchos medios diferentes, pero los principios son similares. Por cierto, tu cuerpo es un conductor porque está formado con agua rica en sales. Si tocas un cable con corriente, los electrones podrían fluir a través de ti. Y si la corriente es suficientemente alta, te podría causar graves daños. Así que si ves por ahí un cable pelado, no lo toques y pide que lo reparen lo más pronto. Ven, eso es lo que les decía. Y bueno, la explicación ahí está. Ustedes saben que agua con sal tiene una propiedad específica porque, bueno, esto lo sabe explicar mucho mejor Denis, pero se supone que la sal eh, combinada con el agua hace que sea mucho más eficiente para conducir la electricidad.
y como nuestro cuerpo está combinado, o más bien el agua de nuestro cuerpo está combinado con las sales, por eso se facilita que la electricidad viaje muy fácilmente a través de nuestro cuerpo, ¿sale? Este, ok, entonces, bueno, esa sería una introducción a lo que es la electricidad. Les digo, esto de, de la introducción, pues más o menos nos tardamos como 20 minutitos, un poquito más en lo que les estaba dando como la introducción en Kahoot. Entonces lo estamos reponiendo a través de este video. Y bueno, tengo preparados varios videos más, pero tal vez nada más veamos el día de hoy 3, o bueno, en este video. Y ahora sí, lo que vamos a tener que saber acerca de electricidad, sobre todo estática, va a ser lo siguiente. Ahora sí, tengan preparado ahí su pluma y su libreta para que anoten algunas cuantas formulitas. Físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo tres cargas eléctricas. Permítanme tantito, déjenme acomodarlo. Es que a veces escucho así mis videos. Ok, creo que eso sería todo. Ok, pequeños físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo tres cargas eléctricas de distinto valor, las coloco en tres sitios distintos y las clavo allí para que no se muevan. Si cogiera una cuarta carga, la dejara en el centro y la soltara, ¿qué le pasaría? La carga sería empujada hacia algún lugar. Ya sabéis que cargas del mismo signo se repelen y de opuestos se atraen. Pero, ¿hacia dónde iría exactamente? ¿Y con qué aceleración? ¿Y cuánta energía ganaría tras recorrer unos metros? Estas son preguntas que la peña de selectividad tiene que responder en su examen. Para ello cuentan con entidades físicas como es el campo o el potencial, a veces teniendo una idea un poco pobre de qué es cada cosa y de cómo se relacionan. Hoy vamos a echarle un ojo a esto. Empecemos por lo básico. Si algo te está empujando, es porque está ejerciendo sobre ti una fuerza. En este caso es la fuerza eléctrica. Cuanto más cargado estés, más te afecta. Cuanto más alejado estés, menos te afecta. Aquí tenemos tres cargas aplicando tres fuerzas distintas. ¿Qué hacemos? Sumar todos los tirones. Algunos se van a contrarrestar un poco al estar en direcciones opuestas, pero otros se van a reforzar al tirar en el mismo sentido. La combinación de todas estas fuerzas nos está apuntando hacia dónde va a ir la carga y la intensidad del empujón. Convoca la segunda ley de Newton y ya tienes su aceleración. Pero espera, al haberse movido la carga de su lugar original, ahora está a unas distancias distintas de las cargas y las direcciones tampoco son iguales, así que si quiero saber cómo va a acelerar la carga a partir de ahora, tengo que volver a calcular la fuerza en esta situación. Y me va a aparecer este problema a cada paso que dé, por lo que es difícil ver de primeras cuál va a ser el recorrido de la carga. ¿Solución? Los físicos idearon el campo. Imagínate que un equipo de personas, con mucho tiempo, se encargan de ir por ahí colocando una pequeña carga en cada punto del espacio, sumando sus fuerzas y anotando la fuerza resultante en ese punto. Con el tiempo, acabarían llenando el lugar de todo un mapa de flechas. Este es el campo eléctrico. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene ventajas. La primera es que puedes saber de un plumazo la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor. Como esta flecha refleja la fuerza que siente una unidad de carga, si tu bicho tiene 3 culombios de carga, tendrás que multiplicar el valor de la fuerza por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Muy bien, entonces a partir de aquí vamos a anotar algunas cosas. Para esto me gustaría pasarme a la parte de su guía, ¿sale? Entonces ahorita les voy a compartir la guía. Por ejemplo, una de las cantidades importantes es que la carga de un electrón, o sea, más o menos, y bueno, lo que dice acá el cuate que está haciendo el video, Crespo, los coulombios que le llama él, o sea, son los coulombs que, pues, o sea, creo que esta unidad a lo mejor ya la habían visto, que se relaciona con las cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, si tienen que anotar alguna cantidad, es el valor que tiene una carga, un solo electrón o un solo protón. Ya saben que el electrón es negativo,
Precisamente por eso viene negativo aquí, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la carga del protón, que sería exactamente lo mismo, pero es positivo, ¿no? Entonces, con eso. Ahora, la ley de Coulomb dice que la magnitud, acá. La ley de Coulomb, que dice la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. También esto ya se los había explicado. El producto de las cargas, o sea, si es muy grande, entonces la fuerza de atracción va a ser muy grande, o de repulsión, ¿sabe? Porque también hay que tener en cuenta que eh, creo que esto ya se los había mencionado. Esta formulita de aquí, que esta es la que yo quiero que anoten, que es la fuerza de atracción entre cargas, se parece mucho a la ley de la gravitación universal. Obviamente, el valor que no es el mismo sería el K, ¿no? Que si ya se pueden dar cuenta aquí es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, ¿sale? Tiene estas unidades porque a la hora de hacer las multiplicaciones y las divisiones, entonces se elimina los metros cuadrados y el coulomb cuadrado, ¿sale? Si ya se dieron cuenta, por ejemplo aquí tenemos dos cargas que aquí la manejan, perdón, sí, esta es una carga, esta es la otra carga, ¿sale? Entonces, se van a multiplicar estas cargas. En la ley de la gravitación universal eran dos masas, ¿sí se acuerdan? Y entonces las dos masas solamente podían experimentar fuerza de atracción, más no de repulsión. Pero esto es lo que tienen las cargas, que dependiendo de cuál sea el signo, ahora se van a repeler o se van a atraer. Y también en la misma fórmula de la gravitación universal y en esta de la ley de Coulomb, si ya se dieron cuenta aquí la distancia que hay entre estas cargas, entonces se va a elevar al cuadrado. Lo que les está explicando con respecto a la constante que es K, que es esta, es que si ya se dieron cuenta aquí, las cargas, como se miden en coulombs, coulomb por coulomb, les va a quedar coulomb cuadrado. Y lo que tiene acá la K, o sea, si aquí está en la parte de arriba, por así decirlo, en la parte del numerador de, de, de este quebrado, y acá se encuentra Coulomb cuadrado, pero en la parte del denominador, por lo tanto se van a cancelar, ¿sale? Y en la distancia, o sea, si tienes metros cuadrados, perdón, si tienes 2 metros, si la distancia es de 2 metros, entonces lo elevas al cuadrado, vas a tener 4 metros cuadrados. Y también aquí viene metros cuadrados, ¿no? Entonces, pero aquí está en la parte de arriba, aquí está en la parte de abajo, los metros cuadrados, porque es distancia al cuadrado, y aquí está en la parte de arriba, y entonces se van a cancelar, y por ende te va a quedar los newtons, que sería de la fuerza, ¿no? Y es lo que está explicando, bueno, parte de lo que está explicando este cuate por acá, ¿sale? Eh, bueno, entonces necesito que dentro de sus anotaciones se encuentre esta formulita, por favor. Ahora, lo que está explicando ahorita Crespo en el video tiene que ver con la magnitud del campo eléctrico, que es producido por un campo de fuerza sobre una carga de prueba, ¿sale? Y se obtiene la fórmula que estábamos viendo pues ahorita en el video, que es la magnitud del campo eléctrico es igual al campo de fuerza entre la carga de prueba. Y lo que efectivamente, o sea, él dice es que, o sea, esto te lo enseñan en la escuela, te ponen la fórmula, pero no te ponen a pensar qué es lo que estás haciendo realmente, ¿sale? Y él, si ya se dieron cuenta, y bueno, también esto, por favor, lo anotan, le ponen campo eléctrico y le ponen magnitud de campo eléctrico o nada más campo eléctrico, que sería la E. Si ya se dieron cuenta ahorita, nada más, un segundito, cambio otra vez al... O sea, lo que nos está diciendo, si ya se dieron cuenta, lo que estamos manejando son vectores y entonces por eso era bien importante manejar y saber, eh, ahora sí que desglosar los vectores porque se van a hacer cálculos con vectores. Ahora, perdón,
Ahorita vamos a ver, obviamente, las preguntas que vienen o que más o menos se van a aproximar a lo que va a venir al examen de admisión. En ocasiones sí profundizan y en otras ocasiones nada más te ponen así como, bueno, tienes una carga de 3 coulombs, otra de 5 coulombs, y están a una distancia de, no sé, tantos nanómetros, ¿no? Y entonces tienes que calcular la fuerza de atracción que hay entre esas partículas o la fuerza de repulsión y ya. Y entonces, pues eso está muy fácil porque nada más se trata de sustitución y de que te aprendas la formulita, ¿sale? O en todo caso te van a meter la fórmula y tendrías que saber despejar en caso de que te pudieran la distancia entre las cargas, ¿no? Entonces también podría ser una de las posibilidades que tienen ustedes en ese tipo de preguntas. Pero bueno, regresando a lo que ya estábamos viendo hace rato, ahorita ya nada más le dejo y les digo, esto es prácticamente lo que estoy explicando acá, ¿sale? Es decir, que campo eléctrico te está diciendo la fuerza por unidad de carga obtenido y así se relaciona, ¿sale? Entonces le dejo tantito más al video y listo. De carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, ahora queda súper clara cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra carga. Con el campo eléctrico ya casi podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Eso hizo pensar a los físicos que el campo no es una mera tabla de flechas, sino que es algo muy real, un objeto que llena el espacio y que funciona como un medio que permite a las distintas cargas influirse. E incluso sabemos que se propagan ondas a través de él. Pero este campo también puede ser visualizado de otra manera, a través del potencial. Al igual que en el vídeo de gravedad ya hablé sobre cómo la Tierra le confiere a los objetos una energía potencial gravitatoria, estas cargas le están confiriendo a la nuestra una energía potencial eléctrica. Un número que refleja la energía cinética que puede ganar o perder un objeto si se la lleva a un cierto lugar que se elige de manera caprichosa. Recomiendo mucho ver el vídeo de gravedad para entender esto bien, es importante. Bien, aquí tenemos el mismo problema que antes. Una vez mueva la carga, las distancias cambiarán, lo que cambiará el valor de cada contribución de energía potencial. Por lo que si quiero saber cuánta energía cinética ganaría la carga si la muevo hasta un cierto lugar, voy a tener que estar haciendo un montón de sumas a cada paso que doy. ¿Solución? Convocas al equipo de antes para que calculen en cada lugar del espacio cuánta energía potencial tiene una carga unidad si la dejan allí. El resultado es otro mapa, pero esta vez de números. Este es el potencial eléctrico. ¿Cuánta energía potencial eléctrica adquiriría un objeto por unidad de carga si lo pusiéramos allí? Fijaos que tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico son propiedades de las cargas originales. No depende de que hayamos añadido la cuarta carga. Lo que sí son propiedades de la cuarta carga son la fuerza que siente por estar en el campo o, equivalentemente, la energía potencial que gana por estar en el potencial. Pero cuidado, como también dije en el vídeo de gravedad, los valores tal cual del potencial en general no te dan ninguna información. Son las diferencias de potencial las que te dicen cuánta energía cinética vas a ganar por unidad de carga, cuánto vas a acelerar. Es decir, que si en una cierta dirección el potencial aumenta, quiere decir que si vas allí vas a ganar energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza en contra de ti. Si por el contrario vas en una dirección en la que el potencial desciende, quiere decir que estás perdiendo energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza a tu favor. Aquí está la conexión. El campo con sus flechas está apuntando hacia donde el potencial eléctrico cambia, en concreto, hacia donde disminuye. ¿Y cómo se mide con matemáticas cómo cambia algo? Utilizando la derivada. El campo eléctrico es la derivada espacial, normalmente llamada gradiente, del potencial eléctrico. El menos es por lo de la disminución. Y esta propiedad matemática, que el campo sea el gradiente de un campo escalar, al menos mientras las cargas estén quietas, nos quita de rollos con la energía. Si quieres mover tu carga del punto A al punto B, no tienes por qué preocuparte por el camino que estás tomando. Hay un teorema que te garantiza que el cambio de energía es el mismo en todos ellos. Solo importa dónde empiezas y dónde acabas. Y ahí lleváis esa electrostática, chavales. Y con esto, gente... Ok, yo espero, o sea, que con esto esté un poquito más claro acerca de lo que estamos viendo. Ahorita que estemos resolviendo los problemas,
O sea, más o menos ya van a tener como imágenes en la cabeza de qué es lo que se está tratando cuando estemos hablando de potencial y de campo, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, vamos entonces a regresar a los ejercicios que tenemos acá, ¿sale? Bueno, esto es de campo eléctrico, em, ajá, la magnitud de campo eléctrico. Y bueno, precisamente aquí hasta vienen también unos ejercicios para que más o menos se den cuenta de cómo se resuelve esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a solamente a ver uno de los ejercicios que viene cerca de cargas, y aquí dice que una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de tracción entre las cargas? Y entonces sale esta formulita que les dije que anotaron, que sería para calcular la fuerza de atracción o de repulsión. Aquí, por ejemplo, no les está diciendo qué carga tiene, o sea, si es negativo o positiva. Hay que tener mucho cuidado porque también, dependiendo de cómo venga el resultado en nuestros problemas, puede ser fuerza de repulsión o fuerza de atracción, ¿sale? Y puede venir el mismo valor y uno te dice de repulsión o de atracción. Y dependiendo de cuál sea el signo, pues entonces sería tu respuesta. Eh, ok, a partir de aquí, pues ya sabemos que no podemos utilizar calculadora a la hora del examen. Eh, para esto hay que saber un poquito, recordar un poco de las leyes de los exponentes, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí, si ya se dieron cuenta, están sustituyendo la K, que esta siempre va a ser así. Y no se preocupen, o sea, muy seguramente en el examen va a venir ahí el dato de cuánto vale K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es 9 por 10 a la 9. Entonces ya no te tienes que acordar o que preocupar por acordarte de esa constante. Va a venir ahí en el examen. Más aparte, pues van a venir eh, los dos valores de las cargas, que aquí, si ya se dieron cuenta, sería de 3 por 10 a la menos 6 y menos 8 por 10 a la menos 6. Bueno, aquí también no puse mucha atención, pero pues esta es la carga negativa, ¿no? Si una es positiva y el otra es negativa, pues entonces es una fuerza de atracción. Muy bien, pero no entiendo por qué. Mm, Permítanme un segundito, porque en todo caso no estoy viendo el signo. Si ya se dieron cuenta también, aquí en esta carga 2 viene negativo y aquí ya le están quitando el negativo. Pero bueno, también depende mucho les digo, de cómo vengan las respuestas. Por ejemplo, aquí no viene de repulsión o nada. Casi, casi viene exactamente el mismo resultado, pero el punto decimal, ahí va a estar el asunto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hacerlo. Si ya se dieron cuenta aquí, 3 y 8 se multiplican, 3 por 8 me va a dar 24. Y acerca de los exponentes, menos 6 me va a dar menos 12, porque se están sumando. Pero acuérdense que es una suma de números negativos, entonces menos 6 me va a dar menos 12. Aquí 2 se va a elevar al cuadrado y van a obtener, por lo tanto, pues 4, ¿no? Aquí también ya podríamos hacer, si ya se dieron cuenta, 24 entre 4. Y esto, como es por 10 a la menos 12, recuerden que cuando se trata de factores, sí se pueden hacer ese tipo de operaciones. No hay tanto problema por esta cantidad que está saliendo por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí el 24 entre el 4 sí se puede realizar y les daría 6, que aquí está la respuesta, ¿no? Eh, por último, se multiplica, si ya se dieron cuenta nada más, se multiplica el 9 por el 6, me va a dar 54 y una vez más, exponentes se están multiplicando, se van a sumar, pero aquí pues va a ser 9 menos 12, ¿cuánto es 9 menos 12? Sería menos 3, ¿ya se dieron cuenta? Y entonces cuando tienes esto, tienes que recorrer 3 veces el punto decimal. Déjenme hacer nada más la anotación. Si tú tienes tu 54, si no ves dónde está el punto, pues es porque seguramente se encuentra en la parte de acá.
¿estamos de acuerdo? Y entonces, menos 3 quiere decir que vas a mover el punto 3 lugares y entonces te va a quedar acá y por eso la respuesta sería punto 0,54 newtons, porque no hay que olvidar que estamos sacando la fuerza, ¿sale? Y esta pues, sería fuerza de atracción. Nada más que en este caso pues, no nos están pidiendo realmente si es fuerza de atracción o de repulsión y entonces la respuesta sería la B, ¿sale? Entonces, por eso no se tiene por qué preocupar, ¿sale? De que salgan cantidades muy pequeñas como estas de a la menos 6 y todo eso. O sea, lo único que les pido es que recuerden leyes de los exponentes que se ven en matemáticas y ya. Acuérdense que pues, matemáticas, física, química están muy relacionadas, ¿no? Bien. No me quisiera detener tanto en estos ejercicios porque yo creo que sería mejor que ustedes lo vean en los ejercicios que ahorita vienen un poquito más abajo para que de ahí salgan las dudas y que se enfrente como, por ejemplo, con este tipo de preguntas. Aquí dice que dos cargas eléctricas se encuentran separadas a una distancia d y experimentan una fuerza de repulsión de 40 newtons. Ya te están dando la fuerza. Dice que si la distancia entre las cargas se duplica, ¿cuál es la magnitud de la nueva fuerza de repulsión? Ok, o sea, ahorita aquí está toda la operación, ¿estamos de acuerdo? Pero recuerden la relación que hay entre la distancia, o sea, ya sabemos que si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir porque es inversamente proporcional. Si te están diciendo que la distancia entre cargas se duplica y tú sabes que la fórmula la eleva al cuadrado, eso no quiere decir que se vaya, o sea, que sea dos veces eh, mm, más pequeña, 2 veces más pequeña, sino sería 4, porque ese duplicar se va a elevar al cuadrado y ya sería un cuadriplicar, ¿estamos de acuerdo? Pero sería al revés, o sea, esto es 4 veces más pequeño de lo que era la fuerza de repulsión original, que serían los 4 newtons, ¿estamos de acuerdo? Recuerden entonces nada más que si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir, ¿sale? Y tomamos en cuenta que la distancia en esta formulita se eleva al cuadrado, ¿sale? Ok. Bueno, preguntas como esas me gustaría que ustedes las vieran más adelante en las preguntas que vienen ahí en su guía, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Ok, lo del campo eléctrico, que esto ya lo vimos con este Crespo, dice que una carga de 5 por 10 menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0,04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esta región? Entonces ya tenemos nuestra formulita, lo único que tenemos que hacer sería aplicar mi formulita, ¿estamos de acuerdo? Y para esto obtenemos que aquí tenemos los 0,4. También aquí, o sea, este valor de 0,04 newtons lo están cambiando a notación para que se escriba de esta manera y se les facilite hacer estos cálculos, que sería notación científica, que se utiliza para expresar o cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Pero ahí tendrían que saber poner el punto decimal en donde corresponde para poder hacer ese tipo de operaciones. Si ya se dieron cuenta, una vez más aquí nada más voy a hacer la observación, si tenemos un 0,4, entonces el punto viaja hacia la derecha y digamos que lo estamos aumentando. Por eso es que, o sea, si yo hago este movimiento sería por 10 a la menos 2, porque está cambiando el punto 2 lugares. ¿Estamos? Por ejemplo, bueno, esto ya es un poquito, me voy a salir tantito de física nada más para recordarles este tipo de notación científica. Si yo tengo un 4000, puedo mover 3 lugares el punto decimal y entonces tendría 4 por 10 a la 3, ¿no? Porque lo estoy moviendo 3 lugares. Y entonces me quedaría de esta manera, ¿sale? O lo que es lo mismo, también si lo pensaron, sería
no sé, a lo mejor 0.4 por 10 a la 4, ¿sale? Pero es dependiendo de cuántos lugares muevas el punto decimal, entonces ya pones la notación científica que te convenga. En este caso, pues nada más lo están expresando en unidades, o sea, este 0.04 mejor se queda en 4 para que tengas mejor esta cantidad y se quede así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá se hace la operación. Ya sabemos que aquí cuando se están dividiendo, cuando los exponentes se están dividiendo, se hace una resta. Y si no se ve, bueno, es que yo espero que lo están viendo como en pantalla grande, porque aquí sí se ven los exponentes. En caso de que no se vean, pues nada más lo escribo aquí. Esta notación científica, este es -2 y el de acá es -6. Entonces te quedaría -2 menos, y entonces abren paréntesis de -6, ¿sale? Entonces menos por menos te va a dar más, ¿no? Y entonces te va a quedar -2 más 6 y eso te va a dar 4, 4 positivo. 4 entre 5 es 0.8, ¿sale? Pero ya te quedó por 10 a la 4 y entonces si ya tienes ese 0.8, tienes que mover el punto 4 lugares, ¿estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4. En donde hay un espacio vacío, entonces le vas a meter un 0. Entonces aquí te queda el 8000. Ya no voy a anotar los otros ceros porque me están quedando muy feos. Pero precisamente por eso sale esa cantidad. Ya saben que si tienen dudas acerca de realizar este tipo de operaciones, me pueden hacer la pregunta que ustedes quieran para que quede bien claro este tipo de cálculos. Pero a final de cuentas nada más es cuestión de saber tus datos, los que te están dando. Por ejemplo, que la fuerza, perdón, que la carga, o sea, que sería la Q, sería 5 por 10 a la menos 6 y que la fuerza, pues obviamente como se está dando en newtons, es fuerza y precisamente acá lo anotas, ¿no? En tu formulita. Ahora, aquí dice que la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual a una distancia de ella se obtiene con la fórmula. Y esta es otra formulita que me gustaría que anotara, ¿sale? De los videos que vimos, les digo, nada más es como para que lo tengan físicamente en la mente a la hora de que veamos este tipo de problemas. O sea, ya cuando estamos viendo que campos eléctricos, entonces más o menos tenemos una idea del video que vimos de Quantum Fracture y que se trata de un campo, digamos que vectorial, que se está, que está constantemente trabajando en la partícula, ¿sale? Pero a final de cuentas, pues nada más se utilizan estas formulitas súper sencillas con las cuales ya podemos, em, digamos que sintetizar mucho la información y sacar ahora sí que las cosas que nos están pidiendo ahí en el examen, ¿sale? Aquí lo que está diciendo es que el campo eléctrico, pues es lo mismo, nada más que es con una sola carga, es la misma, pero de la ley de Coulomb, perdón, pero nada más es con una sola carga, si ya se dieron cuenta, ¿sale? Porque en la primera que estábamos viendo eran dos cargas y teníamos que sacar la fuerza de atracción entre esas dos cargas, pero ahorita nada más vamos a sacar el campo eléctrico, ¿sale? Y bueno, una vez más, aquí dice que si el campo eléctrico a una distancia de una carga Q, o sea, no te están dando valores, pero dice si la distancia se reduce a una cuarta parte, ¿cuál es la nueva magnitud del campo eléctrico? Y entonces recordemos que si se reduce la distancia, entonces, como es inversamente proporcional, va a aumentar ese campo eléctrico, ¿sale? Pero ya no es, o sea, no es 4 veces, porque acuérdense que el 4 se va a elevar al cuadrado y entonces sería 16. Y entonces va a aumentar, o sea, sería esta la respuesta automáticamente, ¿sale? Va a aumentar el campo eléctrico. Permítanme un segundito.
Ok, aquí por ejemplo nos están preguntando cuál es la magnitud del campo eléctrico producido por una carga de 4 por 10 a la menos 9 coulombs a una distancia de 30 centímetros de su centro. También hay que tener en cuenta que generalmente la distancia se va a expresar en metros. Si te están diciendo 30 centímetros, recordemos que esos 30 centímetros, el punto decimal lo cambias una, dos, y entonces ya tendríamos metros, ¿estamos de acuerdo? Por eso aquí sale la notación de 30 por 10 a la menos 2. O sea, esos 30 centímetros, vuelvo a recordar, si estamos manejándolo en metros, entonces estaría expresado por 30 por 10 a la menos 2, ¿sale? Y estos son metros, no centímetros, ¿estamos? Por eso está saliendo ese menos 2. Y de esta manera es mucho más fácil expresarlo, ¿sale? Por ejemplo, aquí si ya se dieron cuenta, se hace la multiplicación del 9 por el 4 y entonces de ahí le sale el 36. Aquí el exponente es 9, aquí es menos 9, entonces 9 menos 9 te va a salir 0. O sea, nada más te sale 36. ¿Sale? Y entonces lo único que tendríamos que hacer a continuación sería el 36 entre el 900. ¿Sale? Y el 900 que se multiplica por 10 a la menos 4. Ahora, cuando se hace esa división, pues entonces te sale esto, ¿no? O sea, sería 36 entre 900. Ahorita les digo cuánto sale. 36 entre 900 te sale 0.04, ¿no? 0.04. Recordemos que, o sea, es 0.04 y luego el resultado me sale por 10 a la menos 4. Ahora, cambio el punto, vamos a ver cuántas veces, o sea, cuántos lugares lo representamos. Perdón. Tienes este menos 4, entonces vas a cambiar el punto 1, 2, 3, 4 lugares, te va a quedar acá, pones en los lugares que sobran ceros y por eso la respuesta sería 400 newtons sobre coulomb, ¿sale? Y esa sería tu magnitud de campo eléctrico, ¿ok? Entonces, les digo, cualquier duda me pueden mandar algún mensajito. No sé, les digo, no sé a qué hora estén viendo esto, si es en la mañana, pues muy probablemente les vaya a contestar muy rápido su mensaje. Si me lo mandan más o menos como en la tarde, ya me ando ocupando un poquito. A lo mejor y me tardo en contestar, pero sí les contesto, ¿sale? En caso de que tengan alguna pregunta con respecto a esta clase. Y lo último que vamos a ver es lo de la ley de Ohm, que es bien, bien importante que se aprendan o que anoten, por ejemplo, estas dos cantidades, ¿sale? Que sería, aquí lo que significa es corriente, o más bien intensidad de corriente eléctrica, que es la I, es igual a la diferencia de potencial o voltaje, que es lo que les había mencionado desde hace un momento, eh, entre la resistencia, y que de ahí también se puede sacar esta otra formulita, o y que faltaría otra, pero acuérdense que nada más se tienen que acordar de una sola fórmula y saber despejar. Resistencia entonces les va a quedar igual, porque aquí no viene la fórmula de resistencia, voltaje entre intensidad de corriente. ¿Sale? Entonces ahí tienen la fórmula de intensidad de corriente, de voltaje y de resistencia. También cuando estamos viendo lo de la ley de Ohm y potencia eléctrica que aquí dice, hay varias, me parece, varias fórmulas para potencia eléctrica. Déjenme ver si podemos ir de una vez a una de estas formulitas. Aquí está. Potencia va a ser igual a voltaje por corriente eléctrica, o también podrían anotar estas dos formulitas. ¿Sale? Ahí nada más, digamos que se hace una sustitución
y entonces se sustituye en la principal. Por ejemplo, aquí me están diciendo que el voltaje es igual a I por R, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, o sea, ¿por qué están saliendo estas dos? O sea, ¿por qué necesito saber estas dos si ya sé que con esto puedo sacar potencia? O sea, si ya tengo voltaje y si ya tengo corriente, pues ya con eso la hago, ¿no? Pero ¿qué tal si en uno de los ejercicios te están pidiendo potencia y no te están dando el voltaje, ¿no? Y entonces tú sabes que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo sería una sustitución. Aquí, entonces, la potencia va a ser igual. No voy a escribir voltaje, ¿sale? Porque nada más en el problema me están dando corriente por resistencia. Y lo que me indica esta formulita, o sea, esto de acá, esta I por R es el voltaje y me sobra otra I. Y acuérdense que no importa el orden de los factores, el producto siempre es lo mismo. I por I me sale I cuadrada. Y va a ser exactamente lo mismo cuando no tengo intensidad de corriente, pero sí me están dando voltaje y resistencia, ¿no? Y entonces sustituimos y me sale esta formulita de por acá. Entonces, por eso es bien importante que anoten pues estas formulitas, o por lo menos que se acuerden de esta, de potencia es igual a voltaje por corriente, y de que se acuerden, obviamente, de la ley de Ohm principal, que sería que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Eso quiere decir, recuerden, de esta relación que hay con directamente e inversamente proporcional, que si la resistencia es mayor, tu intensidad va a ser menor, ¿sí? Tu corriente va a ser menor. Si tu voltaje es mayor, entonces también tu intensidad de corriente va a ser mayor, ¿sale? Entonces ahí es inversamente y directamente proporcional, ¿sale? Pero pues eso creo que ya más o menos estaba entendido. Acá les están haciendo algunos ejercicios, pero pues nada más se trata de sustituir cantidades. Dice que cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 30 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts. Entonces me están dando resistencia y me están dando voltaje, ¿sale? Para sacar intensidad. Y entonces ya nada más se trata de hacer 120 entre 30 y me sale 4 amperes. Y bueno, sigue así, ¿estamos de acuerdo? Acá lo que quiero que veamos serían los circuitos eléctricos, que para esto también me gustaría, es que aquí ya no encontré video de, si no me voy a tardar un poquito más con respecto a la clase, pero ahorita les pongo esto. Eh, Bien, acá tengo diferentes ejercicios acerca de circuitos eléctricos, ¿sale? Existen diferentes circuitos. Un circuito va a ser circuito serie, circuito paralelo, y dependiendo de cuál sea la configuración de estos, entonces van a saber de cuando estamos hablando de uno y de otro. Me parece que tengo que dar la introducción acerca de esto. Fíjense bien, aquí dice que los circuitos de resistencias, ¿sale? Dice un circuito en serie, todos los circuitos conectados en serie presentan las siguientes características. Si ya se dieron cuenta, bueno, este es un circuito eléctrico, ¿sale? Ahorita lo que nos va a servir para, digamos que imaginar este circuito eléctrico van a ser las series navideñas, ¿sale? Tengan en cuenta lo siguiente, sus series navideñas están conectadas en paralelo, ajá, no en serie, pero nos va a servir mucho porque de esa manera ejemplificamos qué es voltaje, qué es corriente y qué es resistencia. Las resistencias en este caso son los focos de esas lucecitas navideñas. Entonces cada una de estas R's es una lucecita navideña. Si están conectadas en serie,
Fíjense bien, la resistencia 1 prendería muy intensamente, la resistencia 2 prendería un poco menos y la resistencia 3 casi no encendería o en todo caso ya no encendería. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les digo que sin importar cuántos foquitos sean en su serie navideña, están conectados en paralelo. Porque cuando conectas tú unas resistencias en paralelo, entonces todo el voltaje es igual. Ajá. Lo que aquí te está diciendo es que la corriente en un, en una, en un circuito serie es exactamente el mismo, ¿sale? Y ya sabemos cómo sacar la corriente. O sea que la corriente, tener en cuenta que la corriente es, necesitamos saber con cuánto voltaje estamos trabajando y cuál sería la resistencia total de ese circuito, ¿sale? Aquí dice, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Cuando tienen un circuito serie así, es bien fácil saber cuál es la resistencia. Sumas esta resistencia y esta resistencia. El valor de las resistencias van a estar dado en ohms, que su signo va a ser su signo es ohm, ¿sale? Con la letra griega ohm. Entonces, puede ser de 5 ohms, de 2 ohms y de 3 ohms, y entonces sumas 5 más 2 más 3, y entonces te va a dar 10 ohms en total, ¿sale? Y entonces esa sería tu resistencia total de este circuito. Ahí está. Y luego en el voltaje, dependiendo de con qué estemos tratando. Por ejemplo, sabemos que las pilas, que la pila cuadradita, que es la que más tenemos en mente, o bueno, que a lo mejor ya hemos visto todos, pero generalmente no trabajamos con una pila de cuadradita, ¿no? Pero, bueno, ahorita yo tengo una pila Duracell aquí, que es AA, y aquí dice 1.5 volts. Entonces podría estar haciendo un circuito con 1.5 volts, que es el voltaje que te da una pila AA, ¿sale? Y entonces podría ser nuestra fuente de voltaje y entonces ya tendríamos la corriente con la que estamos trabajando, que en este caso sería 1.5 entre 10 y me daría 0.15 amperes, ¿sale? Tener en cuenta que las unidades para la corriente serían amperes, que las unidades para la resistencia son ohms y para el voltaje son volts. Para la potencia, cuando estén sacando potencia, entonces va a ser watts, ¿sale? Nada más tener en cuenta eso. Y recuerden que la potencia es qué tan rápido se hace un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estaríamos hablando de cuánta energía se gasta en una unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, lo podemos saber por medio de calcular esto muy fácilmente. Por ejemplo, en este caso, si quieren saber la potencia de este circuito que estamos inventando acá, entonces recuerden que tendríamos que hacer potencia es igual a voltaje por intensidad, y entonces recordemos que el voltaje sería de 1.5, ¿no? Y mi potencia, perdón, y el amperaje que nos salió hace ratito sería de 0.15, ¿sale? Entonces tendríamos que multiplicar 1.5 por 0.15 y eso me da como resultado 0.225 watts, ¿sale? 0.225 watts. Les digo, este es nada más como un caso hipotético de este circuito. ¿Estamos? Y serían watts, porque estamos hablando de potencia. Ok, así de fácil sacamos todas estas variables. Ahora, pues es súper fácil, me parece, reconocer un circuito serie. Ahora, quieren saber, bueno, también aquí, si ya se dieron cuenta, nos están poniendo aquí, dice que las resistencias de 6, 8 y 12 se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Pues se suma todo y esa sería la respuesta. Así de fácil, ¿sale? Ahora dice que las dos resistencias de 6 y de 4 ohms se encuentran conectadas en serie, se van a sumar, entonces van a ser 10
10 ohms como resistencia total, de lo que les estaba diciendo. Y el voltaje puede ser el que ustedes gusten, porque por ejemplo estos 120 volts me parece que lo obtienen de una toma de corriente común y corriente, ¿sale? Vean en algunos enchufes, ahí vienen los valores de los volts que utilizan, pues no sé, a lo mejor su computadora o la licuadora, el refrigerador o lo que sea, ¿sale? Y ahí va a venir con cuánto voltaje trabaja. Um, Estaba revisando cuánto tiene de voltaje el enchufe. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, circuito paralelo. Para el circuito paralelo tenemos que tener en cuenta ahora esto, que el voltaje de sus series navideñas es exactamente el mismo en cada uno de los foquitos que tiene esa serie navideña, ¿sale? Me parece que antes era muy peligroso porque algunas series navideñas no las hacían bien y entonces venían conectadas como entre serie y paralelo. Pero acuérdense que si viene en serie, eh, van a prender más unas que otras o se va a calentar, se va a sobrecalentar. Y entonces mezclando eso de que se calienta con los arbolitos navideños de plástico, entonces tenías que se encendían, ¿estamos de acuerdo? Y había ahí que tener cuidado para que no se te prendiera el arbolito de Navidad, dependiendo de qué serie compraras, ¿estamos de acuerdo? Y pues obviamente ahorita pues ya se generalizó un poquito más, son más seguras y ya estamos totalmente seguros de que las series navideñas están conectadas en paralelo, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en un circuito paralelo el voltaje es exactamente el mismo en cada una de estas resistencias, en cada uno de estos foquitos y aquí habría que sumar cada una de las intensidades, pero generalmente eso no se hace. Lo que sí se hace y hay que tener cuidado cómo hacemos este cálculo es la suma de las resistencias que se van a sumar así. Ahora, yo me sé, bueno, es exactamente lo mismo, pero expresado de otra forma, ¿sale? O sea, aquí la resistencia total de un circuito paralelo va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3, ¿no? O sea, si ya se dieron cuenta, es casi, casi, casi lo mismo. Pues para que no se me vayan a confundir. También habrá personas que tomaron clases en el CEBETIS y este tipo de información lo tienen creo que un poquito más, ¿cómo decirlo? Más presente, ¿sale? Porque creo que hay especialidades en donde ven circuitos eléctricos y tal vez algunos de ustedes no vio circuitos eléctricos, por lo tanto no lo tengan como tan presente acerca de este tipo de circuitos. Entonces, lo único que hay que aquí aclarar es que para sacar la resistencia total de un circuito conectado en paralelo, tienes que hacer esto. O sea, aquí tendrías que hacer la operación. A lo mejor la resistencia 1 es 2, la resistencia, o bueno, la resistencia 1 sería 5, 2, 5, no sé, a lo mejor 6. Entonces ya tendrías que sacar las cantidades. Obviamente te van a salir en decimales, ¿no? Vamos a ver si viene uno de los ejercicios para no andar inventando esto. Pero, bueno, a lo que quería llegar, perdón, era que ya cuando tengas la cantidad en la parte de abajo, todavía te hace falta hacer la operación de 1 entre esa cantidad que te salió. Que aquí si ya se dieron cuenta, pues nada más se trata de una ley del sándwich, ¿no? O sea, nada más tendrían que subir esa cantidad y automáticamente ya tendrían el resultado, pero es por medio de la ley del sándwich, ¿sale? Em, ¿Qué más? Entonces, mejor para que quede un poquito más claro, vamos a ver uno de los ejercicios que viene un poquito más abajo.
Y ahorita vemos circuitos mixtos. Acá, precisamente era esto lo que les estaba mencionando. Dice que una resistencia de 6 se conecta en paralelo con otra de 3. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? ¿Sale? Entonces, lo que están haciendo es esto. ¿Sale? O sea, nada más es una suma de de quebrados, una suma de fracciones, se hace esta suma y entonces les queda 1 entre 2. Y acá lo que tienen que pasar es que, o sea, si ya tenías tú 1 entre la resistencia total, por lo tanto subes la resistencia total y subes el resultado que te salió en la parte de abajo y automáticamente tienes tu resistencia total. Digamos que eso es como lo que se tiene que hacer. Ahora, vamos a hacerlo con la fórmula que yo les estaba haciendo y ya ustedes escogen qué fórmula utilizar, recordando que no tenemos acceso a calculadora, ¿no? Y entonces esto quiere decir que 1 entre 6 más 1/3. No nos serviría de nada sacar los resultados decimales, porque si ya se dieron cuenta, como estamos trabajando con tercios, nos va a salir ¿cómo se llama? Nos va a salir un punto decimal infinito, ¿no? Y entonces me va a salir punto 333, sí, ¿no? Me parece. 1 entre 3, sí, punto 33333. Y entonces nunca se termina. Por lo tanto, no nos conviene manejarlo en decimal, sino dejarlo así. Entonces esto se combina con lo que hemos visto en matemáticas. Este, digo, podríamos hacer la regla que ya sabemos que sería, acá lo escribo, a ver, sería 1 entre 3 más 6, ¿no? Porque estoy haciendo producto cruzado. Y luego 3 por 6 sería 18, ¿no? Algo así. Tengamos en cuenta que tenemos que hacer una ley del sándwich y entonces me quedaría 1 entre 1, si ya se dieron cuenta. En la parte de acá me queda 1 por 18, pues va a ser 18. Y 1 por 3 más 6 me va a dar 9, ¿no? Y entonces 18 entre 9 me va a dar 2 ohms, que es el resultado que me está saliendo acá. ¿Sale? Entonces ahí ustedes decidan qué fórmula aplicar. Siempre y cuando lleguen al resultado correcto, pues no va a haber ningún problema. ¿Sale? Ok. ¿Saben qué también me gustaría que me dijeran, bueno, aprovechando la grabación del videíto, que también me dijeran o que ustedes decidieran si les gusta más, pues la clase así grabada, este, pues para en todo caso aplicarla para el 2 de diciembre, me parece, que sería el próximo sábado. Ujú. Yo, la verdad es que preferiría darles la clase, por medio de Zoom. O sea, yo no tendría ningún problema si si deciden tomar la clase a la hora que es, el día sábado, o el día domingo, dependiendo de si se trata de exánidos, sabatino o dominical. Y prefiero darles así la clase porque estoy más en cuenta de en dónde se están trabando y pueden preguntarme todo lo que quieran a la mera hora de que les estoy enseñando este tipo de, de cosas, ¿no? Bueno, ahorita estamos hablando de física, pero se supone que para el próximo fin estaríamos viendo matemáticas, que sería el 2 y el 3, ¿sale? Entonces, también, bueno, necesito platicarlo con la maestra Jenny, pero bueno, ahí me dicen si les gusta más así o háganselo saber a ella para que podamos decidir si seguir esto el próximo fin de semana o mejor clase
presencial en Zoom. Ok, bien, esto es lo mismo. Y ya para terminar, aquí dice que los circuitos mixtos son circuitos que se forman por la combinación de circuitos en serie y paralelo. Si ya se dieron cuenta, aquí, por ejemplo, estamos hablando que F3 y F4 están en serie, eh, F2 y F1 están en paralelo. Ahí luego se ve por la configuración de cómo se están conectando, por así decirlo. Y obviamente, por ejemplo, estos tres, lo que pasa es que también, les digo, esto es por si no han tomado la clase de resistencia, digamos que F3 y F4 me va a dar una resistencia. Ajá. Supongamos que este mide 2 ohms y este 3 ohms, entonces me va a dar como una resistencia total de 5 ohms. Y entonces se manejaría que estas tres resistencias están en paralelo. Y entonces tendríamos que calcularlas en paralelo. Y eso es a lo que quiero ir. ¿Cómo le hacemos cuando estamos trabajando con circuitos mixtos? Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos y lo más importante es tener en cuenta las preguntas que podrían resultar de un circuito mixto, que es lo que estamos viendo por aquí. Dice, el siguiente circuito ilustra 4 focos iguales conectados a una batería. Si el filamento del foco 2 se funde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Es decir, si aquí ya no, o sea, si se funde un foco es porque se rompe el filamento. Ajá. O sea, ya nosotros no vemos los focos así porque pues ya tenemos los focos ahorradores, por así decirlo. Pero antes recuerden que teníamos estos foquitos que tenían el filamento y se fundían. Entonces no podía pasar por aquí los electrones de acá para acá. Ajá. Recordemos que también nuestra corriente va en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos nuestra corriente. Y entonces, como está fundido, el foco 2 no puede pasar. Pero también acuérdense de esto, los electrones siempre van a buscar el camino más fácil para completar su recorrido. Es decir, que tus electrones no se pueden ir por acá, porque pues ya no tienen por dónde pasar. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cambio van a decir, bueno, pues para completar mi recorrido voy a seguir precisamente este recorrido y ya si se dieron cuenta, o sea, como no sirve este foco 2, entonces mi circuito se convertiría en un circuito serie, sin que yo lo estuviera planeando, por así decirlo. O no es cierto, no, quedaría en paralelo el foco 1 con el resultante de estos dos focos, ¿sale? Y entonces ahí cambia un poco los valores que teníamos hace rato, porque ahorita ya nos está contando el foco 2, ¿estamos de acuerdo? Y entonces dice, si el filamento del foco 2 se funde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, ¿solo se encienden los focos 3 y 4? No. Ajá, aquí sí se completa todo el circuito. Solo enciende el foco 1, o sea, sí, pero no solo se enciende el foco 1, ¿estamos de acuerdo? Y ya tenemos acá la respuesta, ¿no? O sea, solo se encienden los focos 1, 3, 4 y ya, ¿no? Pero sí se encienden el 1, 3 y 4. Si se hubiera encendido, perdón, si se hubiera fundido el foco 1, entonces no tendríamos paso de electrones. O sea, aquí se quedarían estancados aquí y ya, y se acabó. O sea, no podría pasar para los siguientes focos, no podrían brincar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por eso, bueno, la importancia de tener en cuenta esto, porque ahí luego cuando estamos haciendo circuitos, eh, se te funde un foco y si no lo pones o si no lo construyes bien, viene un cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Y esos son peligrosos. Porque se calientan o porque, no sé, a lo mejor se prende algo que no estábamos considerando. Entonces también ahí tiene su esencia el diseño de circuitos eléctricos. ¿Sale? Déjenme ver cuánto tiempo llevo de clase. Permítanme un segundito. Me parece que ya casi se va a terminar la clasecita. Y bueno,
Ya nada más, esto es lo último. Estos son ejemplos, algunos ejemplos de circuitos mixtos, ¿sale? Me parece que sí lo estoy compartiendo. Ok, entonces, estos son 3 ejemplos de circuitos mixtos. Por lo tanto, ya también si quieren luego, pues les hago una clase acerca de cómo sacar los valores de resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Pero acá lo más importante es notar, como dice el circuito 2, si ya se dieron cuenta, cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, aquí los que te están marcando, aquí serían R1 y R2 en paralelo, R7 y R6 en paralelo. R4 y R5 están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto también. Vamos a imaginar, vamos a ponerle valores a cada uno de estos. Bien sencillo, este es 1 ohm, este es 2 ohms, este vale 3 ohms y este 4 ohms, ¿no? Qué creativo soy. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces el 3 y el 4 están conectados en paralelo, si ya se dieron cuenta. Cada vez que tú tengas un circuito mixto, lo más importante es que saques el resultado de la resistencia total de ese circuito. Con eso va a ser más que suficiente para hacer todos los cálculos. Obviamente tenemos una batería y entonces supongamos que es de estas pilas cuadradas que tienen 9 volts. Entonces supongamos que estamos trabajando con 9 volts. Ok, para calcular la resistencia total tenemos que tener en cuenta que nuestro cálculo de hace rato, ¿no? Que sería 1 entre resistencia, 1 entre resistencia 3, sería 1 entre 3, y más 1 entre 4, ¿sale? Entonces tendríamos esto. Hacemos este cálculo. Aquí entonces tendríamos 4 más 3. 4 más 3 sería 7. Perdón. Ajá, 7 entre 12, ¿no? 7 entre 12 y luego sería el inverso de este 7 entre 12 porque tendríamos que hacer la ley del sándwich, ¿no? Y entonces me quedaría esto. Entonces 7 entre 12 ohms. También cuando estemos trabajando con estos circuitos mixtos, digamos que vamos a construir un resultante, un circuito resultante de estos circuitos, ¿sale? Y entonces más o menos lo voy a copiar y entonces me va a salir esto. Digamos que esas dos resistencias, R3 y R4, se fusionaron y me dieron como resultante esta resistencia que ven acá, que vale 12 entre 7. Pero cuando yo saco la resultante de esas dos resistencias, me queda que mi circuito ahora, si ya se dieron cuenta, está en serie. Y entonces puedo sumar este más este más este. 1 más 2 sería 3. 3 más 12 séptimos sería 21. 21 más 12 sería 33. 33 séptimos. ¿Sale? De ohm. Déjenme meterlo rapidísimo acá nada más para saber cuál es el valor. Y entonces, tal vez venga en el examen el cálculo de resistencia total de un circuito mixto, ¿sale? Y entonces tendríamos que dar el resultado que sería 4.7. Y es un número larguísimo, pero pues, yo creo que a la hora de poner un tercio no elegí muy bien la cantidad que iba a poner y por eso me está saliendo como esta cantidad tan fea, pero sería 4.7 ohms en total. Este circuito mixto, tomando estas cantidades, tiene como resultado una resistencia total de 4.7 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ese es para el cálculo de resistencia total de un circuito mixto. Y ese solamente es un ejemplo. Pueden venir infinidad de ejercicios acerca de circuitos mixtos. También ahí les encargo, pues si se ponen a buscar o le
buscan en internet circuito mixto, van a encontrar varios ejemplos de circuitos mixtos. Y ya si ustedes gustan, podemos ver alguno, ¿sale? Fíjense bien, o sea, también acá este circuito 2 que elegí está un poquito más complicado, porque si ya se dieron cuenta, son 8 resistencias en total. Obviamente en el examen de admisión no te van a meter un circuito de estos porque es muy largo para resolverlo, ¿sale? Y no te van a pedir, por ejemplo, la resistencia total de ese circuito, pero sí te pueden poner ejercicios como el que vimos acá, ¿no? En donde te preguntan, bueno, ¿qué pasa si la resistencia, perdón, si la resistencia 3 se funde? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, aquí, o sea, si la resistencia 3 se funde, ninguna de los foquitos prendería. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se podría concretar este recorrido de los electrones y entonces no funciona. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, a lo mejor te dicen, ah, ¿qué pasa si se funde la resistencia 4? Si ya se dieron cuenta, o sea, los electrones se irían por acá, o sea, ya no por acá porque no pueden pasar por aquí, no se prendería ni resistencia 4 ni resistencia 5, pero creo que sí se podría concretar el viaje de los electrones por resistencia 3, perdón, resistencia 6, resistencia 7, resistencia 8 y se completa el recorrido de esos electrones, ¿estamos de acuerdo? Pero eso es en caso de que esta resistencia 4 no funcione. Entonces, ese tipo de preguntas sí podrían venir con un circuito complicado, más bien complejo como este de acá, ¿sale? Y por último tenemos este, que este ya, si ya se dieron cuenta, no es tan complicado. Aquí ya viene con todo y sus valores, ¿sale? Y entonces fíjense bien cómo se hace este. También acá tenemos que la resistencia 3 y la resistencia 4 se encuentra en serie. Entonces tendríamos que sumar, también aquí ya tiene sus valores, 20 ohms y 4 ohms me darían 24 ohms. Lo voy a poner acá como medio feo, o bueno, medio grande, pero ese es el resultado de fusionar estas dos resistencias, ¿sale? Y entonces tenemos estas tres resistencias que están en paralelo y también estas dos resistencias que están en paralelo. Es decir, tendríamos que sacar un cálculo en donde su resistencia resultante, vamos a poner que es el resistencia resultante 2 y este es resistencia resultante 1, porque no es resistencia total, resistencia resultante 1, tendríamos que hacerla como 1 entre 12 más 1 entre 12, porque esos son los valores que tiene este pedacito de acá, ¿no? Y eso es para sacar la resistencia total de este circuito. Ok, entonces tendríamos que hacer esto, su resultado, y luego tendríamos que hacer 1 entre 24, ajá, más 1 entre 8, más 1 entre 6. Obtenemos esos resultados, o sea, aquí nos va a salir el resultado tanto de la resistencia resultante 1 como de la resistencia resultante 2, y entonces tendríamos dos resistencias, o sea, de aquí me va a salir una y de aquí me va a salir otra, y ya si se dieron cuenta, estas dos están conectadas en serie. Por lo tanto, lo que te salga aquí y lo que te salga acá, lo vas a sumar y esa sería la resistencia resultante de este circuito, ¿sale? Entonces, chicos, yo creo que estaría bien que ustedes terminaran este circuito y que me dijeran cuánto sale y me envían la foto de la resistencia total de este circuito y me dicen, por favor, cuál es su corriente y cuál sería la potencia que utiliza este circuito, teniendo en cuenta, obviamente, que estamos trabajando con un voltaje de 21 volts. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ya con eso es más que suficiente para que saquen esas cantidades. Terminan de realizar eso. Si tienen alguna duda, pues ya saben que me la pueden mandar. Y con esto les evalúo
la lección del día de hoy, ¿sale? Cualquier otra duda, pues también ahí estoy a su servicio. Recuerden que sí les contesto, o sea, me tardo en contestar, pero sí les contesto al final. Y si es en la mañana, si están viendo esto más o menos como a la hora de la clase, pues estaría mucho mejor para mí. Si es en la tarde, pues me voy a tardar en contestar un poquito más, pero pues espero que esto les haya servido, ¿sale? Bueno, perdón, ya antes de terminar, o sea, también aquí hay otras cosas que ver acerca de cuando están con capacitores. Por ejemplo, aquí dice que, perdón, el campo magnético, la inducción electromagnética y estas diferentes eh, formulitas. Esto me gustaría que ustedes lo leyeran por su parte ahí mismo en la guía, porque ahí vienen ejercicios, ¿estamos de acuerdo? Y les voy a adjuntar este video junto con los links que utilicé. Todavía me faltaría ver otro videito acerca de la luz, porque también está acá la luz como onda electromagnética y es bien importante, o sea, cómo, cómo sale la luz, o sea, por qué es provocado este fenómeno de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Y también del espectro electromagnético para que, bueno, si leen esto, no se van a tener que preocupar porque venga, no sé si ustedes supieron lo de la red 5G, que algunas personas estaban pensando así de, no, es que se nos van a morir las neuronas y quién sabe qué. O sea, realmente lo que afecta sería los rayos gamma, ¿sale? Este, pero pues obviamente ya cuando estamos hablando de 5G son frecuencias muy bajas que no nos pueden afectar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Nada más es como para eh, la transmisión de datos, ¿sale? Y bien, sí, esto es lo único que tendría que darles hasta aquí. Espero que les haya servido este video, que les haya pues más o menos entretenido y que no tengan tantas dudas. Pero bueno, en caso de que tengan, ya saben que me pueden decir y pues eso sería todo. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto.